Hola, buenas tardes, profesor. Hoy en esta presentación hablaremos sobre los procesos del sulfuro de cobre y los óxidos de cobre. Introducción. El objetivo de esta presentación es hablar más a fondo sobre los procesos que tienen que pasar los sulfuros de cobre y los óxidos de cobre a través de la lixiviación y flotación, también mencionando los métodos utilizados para que cada uno de ellos pueda lograr que sea 99,99% cobre puro, dando una breve definición de cada uno de ellos y dando a conocer algunas de sus características más importantes para reconocerlos. ¿Qué son los sulfuros de cobre? Son minerales constituidos por enlaces entre el azufre y elementos metálicos como el cobre, el hierro, el plomo y el zinc. Los minerales sulfurados de cobre más comunes son la calcoperita, la bonita, la calcosina y la cobalina. Un subproducto importante de estos yacimientos es el molibdeno, que está en la forma de la molibdenita. Las características de los sulfuros de cobre son, dependiendo de su composición, estos sulfuros de cobre son o bien semiconductores o conductores metálicos. Su estructura es cristalina, se encuentra mayormente en la profundidad terrestre. Cargo y transporte. El cargo se utilizan palas mecánicas muy grandes que toman el mineral tronado y partido y lo depositan en camiones. Se procura que la carga se realice con la máxima eficiencia, haciendo un óptimo uso del tiempo, la energía y la capacidad de los camiones. El transporte. Los camiones acarrean la roca mineralizada hasta la siguiente etapa del proceso productivo del cobre. Chancado. El chancado disminuye el tamaño de los fragmentos de la roca mineralizada a un diámetro de 1,27 centímetros. Este procedimiento es necesario para que el material pueda ser tratado en la siguiente etapa del proceso productivo. Demuele la roca hasta lograr el tamaño deseado para conseguir 1,23 centímetros y el material pasa por 3 niveles. Etapa primaria. El chancador reduce el diámetro máximo a los fragmentos a 8 pulgadas. La etapa secundaria, el fragmento se reduce a 3 pulgadas. Y la etapa terciaria, la roca llega por fin a su tamaño anhelado, a 1,23 centímetros. Luego viene la molienda. A diferencia de los óxidos, en el caso del cobre sulfurado se necesita reducir aún más el tamaño de los fragmentos, llegando a una glonomeratura de 0,18 milímetros. Se realiza para encontrar más fácil las partículas de cobre. Se le agrega a los fragmentos de roca en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso y se le añaden reactivos para facilitar el siguiente paso en el proceso productivo de la flotación. La flotación. El mineral obtenido de la molienda es sumergido en enormes piscinas llamadas celdas de flotación, más cuando se bombea aire y gracias a la acción de los reactivos el cobre emerge a la superficie dentro de burbujas. Una vez se rebalsa la celda de flotación por los costados y caen hacia unas canaletas que los conducen al estanque. El cobre resultante logra una pureza máxima de un 31%. El concentrado final obtenido de la flotación se seca mediante filtros para que luego sea llevada a la siguiente etapa. Luego viene el espesamiento, que es la primera operación de separación de sólido, líquido y se realiza tanto para tratar el concentrado como el relieve, que salen en las plantas en forma de pulpas con un 25 a 30% de sólidos. Con el espesamiento se obtiene una pulpa con mayor concentración de sólido, sobre 50% y un flujo de aguas claras. Ahora viene la fundición. ¿Cómo se hace? El cobre blister pasa por hornos añadidos en los que también se inyecta gas natural con vapor de aire. Esta combinación reduce el nivel de oxígeno logrando ánodos de 99,7 de pureza. El producto resultante de la fundición es moldeado en placas de cobre ánodo de un peso que puede superar los 400 kilos. Estos pueden ser vendidas directamente o llevadas a la última etapa, electrorefinación. ¿Qué son los ánodos de cobre? Son
placas metálicas de cobre o plomo que se instalan en la celda electrolítica por las cuales entra la corriente eléctrica positiva. En la electrorefinación, los ánodos son placas gruesas de cobre producto de la etapa de fundición, las cuales se someten a refinación mediante electrólisis. En este proceso, todo el cobre que las constituye se disuelve y se deposita en el cátodo de cobre puro, producto de alta pureza, y las impurezas que contienen quedan depositadas en el fondo de la celda en forma de barro anódico. Ahora viene la etapa final del proceso de los sulfuros de cobre, que es la electrorefinación. ¿Cómo se realiza? Se coloca alternativamente un ánodo, placa de cobre obtenida de la fundición, y un cátodo, placa muy delgada de metal, en las celdas electrolíticos, que son enormes piscinas con una solución de ácido sulfúrico y agua, la cual se hace pasar por corriente. Esto hace que el cobre del ánodo se disuelva, produciendo cationes y se adhieren a él. Este procedimiento puede durar entre 12 a 14 días. Durante este lapso, el ánodo se habrá disuelto en un 85%. Los ánodos, que llegaron con un 97% de concentración de cobre desde la fundición, se transforma en cátodo de 99,99 de pureza. Una vez terminado el proceso de refinación del cobre mediante electrólisis, los cátodos se retiran de la celda cada 10 días y se examinan para ver su calidad y finalmente son embalados para su comercialización. Luego viene el proceso de óxidos de cobre. ¿Qué son los óxidos de cobre? Son minerales formados por enlace entre metales y metalloides con oxígeno. En minería se utiliza este nombre para referirse a todos los minerales derivados del proceso de oxidación de un yacimiento. El ataque del mineral por parte del oxígeno proveniente de la atmósfera bajo la forma de fluido oxidante, agua y aire. Por esta razón, estos minerales se forman cerca de la superficie entre los minerales oxidados de cobre y óxidos. Más comunes se tienen los carbonatos, la malaquita y la azurita, los sulfuros y el oxicloruro, atacamita y el silicato hidratado. Las características del óxido de cobre. Está compuesto químico formado por elementos cobre y oxígeno. Polvo de color rojo o negro dependiendo del tamaño de sus partículas. Se encuentran cerca de la superficie. Se oxida fácilmente cuando se exponen al oxígeno de una forma lenta y queda de color azul. Es tóxico ya que hace daño al sistema nervioso central. Ahora de nuevo viene el cargo y transporte. El cargo, como dije anteriormente, se utiliza palas mecánicas muy grandes que toman el mineral tronado y partido y lo depositan en camiones. Se procura que la carga se realice con la máxima eficiencia, haciendo un óptimo uso del tiempo, la energía y la capacidad de los camiones. El transporte. Los camiones acarrean roca mineralizada hasta la siguiente etapa del proceso productivo del cobre. Luego vienen las pilas de lixiviación. Son las acumulaciones de material mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie de torta o terraplén continuo de 6 a 8 metros de altura. Están elevadamente inclinadas para permitir el escurrimiento y captación de las soluciones. Se les riega con una solución de ácido sulfúrico para extraer el cobre de los minerales oxidados. Ahora viene la lixiviación. Los óxidos pasan directamente a la lixiviación para comenzar el proceso de separación de metal rojo de otra sustancia. Esta etapa se realiza por un procedimiento hidrometalúrgico, que es la extracción o recuperación de metales a través del uso de soluciones líquidas. Luego pasan a las piscinas de lixiviación. Estas contienen un líquido llamado PSL, una solución rica en cobre que se obtiene de las pilas de la lixiviación, montón de tierra apilada, que al rociar el agua y el ácido sulfúrico escurre por debajo este líquido, que mayormente tiene un tono turquesa entre azul y verde. Ahora viene la electroobtención. Se basa en electrometalurgia para recolectar el metal y se utiliza la electricidad para atraer las partículas de cobre. ¿Cómo se realiza? 1.
La solución electrolítica proveniente de la lixiviación que contiene sulfato de cobre se traslada a celda electrolítica o electrotensión. Piscinas pequeñas. 2. En estas celdas se disponen en su interior ánodos por donde entra la corriente eléctrica y cátodos por donde sale la corriente eléctrica. 3. En las celdas se hace circular una corriente eléctrica de baja intensidad entre el ánodo positivo y el cátodo negativo. 4. Mediante la electrólisis, los iones de cobre presentes en la solución de sulfato de cobre son extraídos por carga negativa del cátodo y se depositan en él. Ahora viene el producto final, que son los cátodos de cobre. Son las placas de cobre de alta pureza que se obtienen en el proceso de electrorefinación y electrotensión. Estos cátodos también se llaman cátodos de cobre electrolítico de alta pureza y tienen una concentración de 99,99% de cobre. Como conclusión, pienso que los procesos de los sulfuros de cobre y los óxidos de cobre son más complicados y requieren de más tiempo y dedicación para lograr un 99,99% de cobre puro para poder ser comercializados. Y esa sería mi presentación de los procesos del sulfuro y óxido de cobre. Espero que les guste y que la entiendan.